A disfrutar de la transfiguración del auto car o el robot car, que se transfigura de auto a robot. Es fantástico. También va a encontrar los miembros de la policía montada amables y dispuestos a conversar con usted y a contestarles cualquier pregunta que se les haga. Son gente muy amable, los va a disfrutar. Y contamos con la presencia de la alcaldesa de Miami-Dade County, la señora Daniela Levine Cava, una de las promotoras de este gran evento que se está celebrando hoy aquí en el Tropical Park. ¿Cómo se ve cuando toda una ciudad se une para dar las gracias? Y me refiero a dar las gracias de corazón, con toda la sinceridad. Un festival por todo lo alto, una fiesta multitudinaria para toda la comunidad, celebrando bajo el radiante sol del sur de la Florida en Tropical Park. La anfitriona, la alcaldesa de Miami-Dade, Daniela Levine Cava. Los homenajeados, los héroes que mantienen esta ciudad segura, en funcionamiento y bien cuidada. Y al mirar alrededor, parece que toda la ciudad se ha volcado para festejar con ellos. Esto no es un evento más en un calendario. Es una muestra de increíble, vibrante y resiliente espíritu de Miami. Venga, acompáñeme y deje sus comentarios bajo el video y coménteme qué tal le pareció, o si estuvo acá, pues coménteme. Aquí estaré yo contestándole tan pronto los lea. Esta es la manera que tiene la ciudad que decir. Los vemos, los valoramos y los apreciamos. En un mundo que a menudo se siente desconectado. Esta es una poderosa y tangible declaración de unidad y gratitud. Y la persona que encabeza esta iniciativa es un hombre que se ha convertido en sinónimo de liderazgo centrado en la comunidad en el sur de la Florida, la alcaldesa Daniela Levine Cava. Como la primera alcaldesa del condado de Miami-Dade, asumió el cargo en una trayectoria de casi 40 años como trabajadora social, abogada y defensora incansable de las familias locales. Bien, toda su carrera se ha forjado sobre el terreno, en los barrios, luchando por los más vulnerables, y desde su elección en 2020, su administración ha abordado algunos de los desafíos más grandes y arraigados del condado, desde afrontar la crisis de la vivienda asequible y gestionar los impactos del cambio climático, hasta mejorar la seguridad pública y superar la brecha digital. Hoy el paso o callejón del desfile está lleno de turistas y viajeros que visitan la ciudad y se unen a los locales para decir gracias, héroes. ¿Quiénes son exactamente estos héroes locales? No se trata de un solo grupo, es una coalición de valentía. Incluye policías, bomberos, paramédicos, enfermeros, personal sanitario, guardaespaldas y todos los demás socorristas que hacen posible el funcionamiento de este condado. Son quienes se enfrentan al peligro cuando todos los demás huyen, quienes trabajaron sin descanso durante una pandemia mundial y quienes responden a las llamadas de día o de noche, pase lo que pase. Vamos a conocer algunos de ellos. Para los turistas y viajeros, lo primero que les llama la atención, la serena dignidad de la patrulla montada del Departamento de Policía de Miami-Dade. En una ciudad famosa por su elegante horizonte y muy visitada y llena de turistas, sus potentes superdeportivos y la vibrante energía, hay algo poderoso y atemporal de ver estos increíbles caballos y sus jinetes. Son un símbolo viviente de la tradición y de un tipo de policía más cercano y accesible. Un agente, mientras se detiene a pulir su silla de montar, me dice, mi compañero, señalando su magnífico caballo.
es el mejor rompehielo del mundo. Personas que jamás se acercarían a un coche patrulla se detienen a acariciarlo. Por un instante, no somos solo policías, somos vecinos. Y tienen razón, se ven a nuestro alrededor. Los rostros de los niños se iluminan al extender una mano tímidamente para acariciar el hocico aterciopelado de esos caballos. Es una conexión de una sirena que no puede replicar y profundo recordatorio de que una buena labor policial se basa en la confianza, una interacción amable y genuina a la vez. Entonces se oye el rugido, es la demostración del Departamento de Bomberos de Miami. La energía aquí es totalmente distinta, intensa, ensordecedora y francamente impresionante. Los bomberos con su equipo complejo utilizan las quijadas de la vida para desarmar un coche destrozado, simulando un rescate vehicular de alto riesgo. La fuerza de la herramienta hidráulica es impactante, pero es la calma y la pericia del equipo que realmente cautiva. Más abajo otro equipo realiza rescates con cuerdas en altura descendiendo en rapel desde un enorme camión escalera para acróbatas suspendido entre la tierra y el cielo. Un bombero veterano con un rostro marcado por la experiencia explica su mentalidad. Se trata de estar preparados para lo peor de la vida de alguien. Cada simulacro, cada equipo que revisamos, cada hora de entrenamiento, todo es para que podamos ver un faro de esperanza en medio de caos. Verlos aquí sonriendo y mostrando pacientemente su equipo a los niños. Esto al lado de la potencial brutal de sus taladros. Realmente pone los manifiestos de la dualidad de lo que hacen. Y algunos con algunas marcas del fuego en sus manos y en sus brazos. Todos poniendo sus vidas para salvar las nuestras. Por supuesto, proteger Miami-Dade no se limita a las calles de la ciudad y las emergencias. Entre la multitud se distinguen los uniformes verdes y caquis de la policía de parques. Son los guardianes de los tesoros naturales de aquí de Miami. Los extensos parques, los delicados ecosistemas costeros y los vitales humedales de los Everglades, que son la esencia y la importancia para este condado como sus famosas playas, en un condado que lucha constantemente contra la expansión urbana, el desarrollo y los efectos directos del cambio climático. Crucial que nunca, en consonancia con los objetivos claves del alcalde en materia de protección y resiliencia ambiental. Puede que no siempre sean el centro de atención, pero su trabajo garantiza que el corazón natural del condado siga latiendo para las generaciones venideras. La celebración no solo conmemora décadas de servicio, sino que también ofrece una visión del futuro de lo que puede ser una ciudad segura e innovadora. Y nada lo demuestra mejor que la exhibición de autos robots. No te puedes perder a escasos metros de los caballos de la policía, una tradición centenaria. Uno se adentra en un mundo sacado directamente de una película de ciencia ficción. El elegante vehículo autónomo que se desliza silenciosamente por un circuito, con sus sensores parpadeando mientras sortean los obstáculos con una precisión inquietante y fascinante. Es el RoboCop o el RoboCar. Es fascinante y es algo que es a lo vivo. En un instante estás acariciando un caballo. Al siguiente ves un coche sin conductor, realizando una maniobra de 3 puntos perfectas. Este contraste es lo que hace a Miami tan cautivadora. Una ciudad que honra profundamente su historia, mientras avanza a toda velocidad hacia el futuro. Comencé a hablar con una ingeniera de una empresa tecnológica local que colabora con el condado
y estaba entusiasmada. Lo que se ven en las próximas generaciones de seguridad y eficiencia pública, ella explica, señalando un pequeño robot de forma cuadrada que parece sacado de una película. Esta unidad podría entregar suministros médicos críticos de una zona en desastre, inspeccionar un paquete sospechoso sin arriesgar vidas humanas o mapear un edificio derrumbado para los servicios de emergencia. Estamos trabajando para integrar esta tecnología y para apoyar, no para reemplazar a nuestros héroes humanos, y así también les podemos salvar la vida a ellos. Es un ejemplo perfecto de lo que la administración del alcalde llama un Miami, preparado para el futuro. El objetivo es aprovechar la tecnología para resolver problemas del mundo real, desde el transporte hasta la seguridad pública. La reacción del público es una maravillosa mezcla de asombro, escepticismo y pura curiosidad. Los adolescentes intentan engañar a la IA, o sea, la inteligencia artificial del coche saltando en su camino, solo para ver cómo se detiene suave y seguramente en cada ocasión para no atropellarlos. Es una manera brillante y práctica de introducir conceptos complejos como la inteligencia artificial y la automatización al público de una forma optimista y atractiva. Este enfoque en soluciones innovadoras, desde la integración tecnológica hasta iniciativa comunitaria de prevención de la violencia como el Plan de Paz y Prosperidad verificado, es una parte fundamental de la visión del liderazgo del condado. Hoy esa visión se muestra en todo su esplendor, circulando en forma totalmente autónoma. Desde la orgullosa tradición de la patrulla montada hasta la tecnología de vanguardia de los coches autónomos, el espíritu de Miami-Dade es electrizante. Es una mezcla de historia y renovación. Toda la gente. Esto es fabuloso. Bien, entonces ya sin demorarlos más, les agradezco por todo lo que me han acompañado por este día tan increíble y como siempre pidiéndoles que se suscriban, le den pues like y no se olviden pues de los comentarios. Es muy importante saber de ustedes, escuchar de ustedes, qué es lo que quieren escuchar, qué es lo que quieren ver, dónde quieren que les vaya a filmar. Yo con gusto lo hago y realmente me gustaría servirles. Para mí pues fue muy grato que me acompañaran en este hermoso desfile dándole gracias a los servidores. Un abrazo como siempre y que el Todopoderoso derrame bendiciones sobre todos ustedes y sus familias. Será pues hasta el próximo video que les daré muy pronto en estos días. Gracias.